Hermanos y amigos que nos sintonizan, damos gracias al Señor por este privilegio que una vez más nos concede para poder estar aquí en esta su emisora para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y a mi hermano Avi, mis saludos para usted, hermano Lisandro, mis saludos para usted, a ustedes hermanos que están ahí en la colonia, cada uno de ustedes que están ahí sintonizando esta emisora a esta hora para compartir con nosotros este tiempo. Damos gracias por ustedes también y les bendecimos en el nombre del Señor. Para ustedes nuestros saludos y al resto de nuestros hermanos que en diferentes otros lugares también están ahí atentos a esta emisora. Así que nuestros saludos cordiales para cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. El tema que tenemos preparado para hoy tiene por título: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, quisiera repetir el tema: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estas palabras son el contenido de la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En el capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente en segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cuáles eran las razones que tenía el apóstol para escribir estas palabras? Para eso vamos a considerar la historia por un momento. Los estudiosos y eruditos ubican esta carta entre el 65 y el 67, entre el año 65 y el año 67 después de Cristo. Durante este tiempo, el emperador Nerón es quien gobierna Roma. Nerón era un emperador hostil contra los cristianos. Se le acusa de prender fuego a la ciudad de Roma con el objetivo de culpar a los cristianos y crear un ambiente antagónico en contra de estos. Muchos historiadores como Plinio el Viejo, Plinio el Joven, en los años 24 al 79 escribieron acerca de Nerón y acerca de su antagonismo en contra de la iglesia. Tertuliano escribió en 155, entre el 155 al 230 después de Cristo. Eusebio de Cesarea escribió entre el 275 al 339 después de Cristo. Y Suetonio escribió entre el 69 y el 133. Todos estos historiadores escribieron acerca de la hostilidad que había durante el reinado de Nerón en contra de la iglesia. Así que hay suficiente información como para enterarnos de muchos de los acontecimientos durante ese periodo. Por ejemplo, todos ellos describen las persecuciones realizadas por el gobierno de Nerón en contra de los cristianos. Ahora, no todos los historiadores tienen el mismo concepto del gobierno de Nerón. Mientras unos lo consideran cruel y hostil, otros lo consideraban próspero y pacífico. Todo dependía de quién era usted y cuáles eran sus creencias e intereses. Si usted era mundano e incrédulo, libertino,
y amante de la diversión y los placeres, probablemente pensaría que el gobierno de Nerón era un gobierno bueno, porque favorecía sus intereses morales. Pero si era un verdadero cristiano o alguien conservador de buena moral, seguramente le diera una pésima calificación al gobierno de Nerón. A Nerón se le responsabiliza de la tortura y decapitación del apóstol Pablo. Él era el que estaba gobernando cuando el apóstol Pablo fue ejecutado. Y de la tortura y muerte del apóstol Pedro, así como una fuerte y agresiva persecución contra el cristianismo durante su gobierno. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano británico, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira, además de como un implacable perseguidor de los cristianos. Estas opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. De acuerdo a Tácito, Nerón ordenó a los cristianos a ser arrojados a las fieras, los hizo crucificar y los quemó para que sirvieran de antorchas. Tácito describe los hechos como sigue. Vamos a leer algo del contenido del libro de Tácito que él escribió en relación a la hostilidad de Nerón en contra de los cristianos. Tácito no era cristiano tampoco. Tácito era un secular. Sin embargo, era un historiador. Dice lo siguiente: en consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristiano. Cristo, de quien toma el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primaria del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Recordemos que este escritor no es cristiano, por el contrario, es un escritor secular que tiene un muy mal concepto del cristianismo. Por eso es que se refiere a los cristianos como una dañina superstición. Así se refiere él a los cristianos, como una dañina superstición. Lo acabamos de leer. Y se refiere a ellos también como personas que odian a la humanidad. Entonces, aquí vemos el testimonio de una persona que tiene muy mal concepto de los cristianos, pero que está exponiendo la información que él pudo recabar durante ese tiempo, ya que él es un historiador, ¿verdad? Su nombre es Tácito. Durante ese tiempo, el apóstol Pablo, recuerden que estamos hablando acerca de la expresión hecha por el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
En el tiempo que el apóstol Pablo expresa estas palabras, él se encuentra encarcelado, bajo pena de muerte, a punto de ser ejecutado. Está, como le dicen en inglés, en death row. Está bajo pena de muerte, está a punto de ser ejecutado. No es una buena situación para encontrarse y escribir una carta que infunde, que trata de infundir ánimo y aliento a otras personas, pero la condición de Pablo no es suficientemente fuerte como para impedirle que él continúe haciendo el trabajo que el Señor le ha encomendado, ¿verdad? Él continúa haciendo el trabajo a pesar de las circunstancias en las que se encuentra, y en este momento él se encuentra encarcelado, y desde ahí de la cárcel escribe esa carta al joven Timoteo. En el verso, ahí mismo en el mismo libro, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 6, le dice Pablo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esas son las palabras de él para Timoteo: ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Desde luego no sabemos qué efecto esto causa en Timoteo, pero recordemos que Timoteo es un buen amigo, un buen hermano de Pablo, y escuchar estas palabras no sabría hasta dónde realmente causan entusiasmo. Por el contrario, yo pienso que en el momento le causaron tristeza a Timoteo el saber que su amigo estaba ya a punto de ser ejecutado, de que su hermano, su padre en la fe, estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, Pablo le añade a estas palabras, le añade el hecho de que la ejecución que pronto se iba a llevar a cabo no era una tragedia, sino una victoria. Así lo hace ver Pablo. Y esa es la forma de hablar de Pablo, esa es la forma de Pablo de ver las cosas. Pablo no saca ventaja de las tragedias, por el contrario, Pablo desecha las tragedias. Él no considera que lo que le acontece a él es una tragedia, sino por el contrario, una victoria. Y le dice: he peleado la buena batalla. Aquí vemos a Pablo no como una persona que va en dirección a la muerte, sino como una persona que va en dirección a la corona, una persona que va en dirección al podium para levantar las manos y hacer una expresión de victoria. Eso es lo que nosotros vemos aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, como cuando el atleta llega al estadio y sube al podium y levanta las manos en señal de victoria. Eso es lo que nosotros vemos aquí. He guardado la fe. Esas son las expresiones de Pablo para una persona que probablemente se está sintiendo abrumado por las dificultades que trae consigo el ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces encontramos que el apóstol Pablo está en esa condición, está preso por la única razón de predicar la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, por seguir las instrucciones de Dios. Por esa razón Pablo está preso, y el pueblo de Dios en ese momento está bajo una intensa persecución. Entonces el pueblo está en una intensa persecución. Pablo está a punto de ser ejecutado. Timoteo, a saber qué situaciones difíciles está pasando, y en ese ambiente es donde Pablo escribe esta carta y expresa estas palabras: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora ya hablamos un poquito acerca de Pablo, ya hablamos un poquito acerca de la situación que se estaba dando en el imperio romano. Era Nerón el que estaba gobernando, había una persecución tremenda, ¿verdad? Ya hablamos un poquito acerca de Nerón. Nerón mató a su mamá, mató a su hermano. O sea, de que Nerón
no tenía ningún problema en matar a cualquier persona. Había matado un montón de cristianos. Entonces ese era el ambiente que se estaba viviendo cuando se escribió la carta segunda de Timoteo a este joven. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Timoteo, que entendemos que su padre era griego, su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, y fueron estas quienes introdujeron al niño Timoteo a las escrituras. Fueron ellas las que la introdujeron a las escrituras. Aquí el Espíritu, a través de esta escritura, nos habla acerca de la influencia que puede ejercer una abuela sobre sus descendientes. A veces las abuelas piensan que el trabajo de ellas ya terminó habiendo criado a sus hijos, pero no, todavía no ha terminado. La influencia que ellas pueden ejercer sobre sus nietos, sobre sus bisnietos y sobre toda su descendencia es tremenda, porque la palabra del Señor continúa siendo efectiva aún en ellas, sin importar la edad que ellas tengan. Siempre y cuando ellas sean obedientes al Señor, su influencia puede continuar trabajando en sus descendientes, y esto es un ejemplo de eso. Esto es un ejemplo. Entonces da la impresión, según Hechos 16 del 1 al 3, que cuando Pablo y Timoteo se vieron en su segundo viaje todavía no se conocían, sino solamente por referencia de otros, según Hechos 16:12, donde nos dicen: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sin embargo, ya encontramos a un joven con una formación básica, espiritual y teológica del Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí nos detenemos un momento y nos hacemos una pregunta. Bueno, entonces aquí nos detenemos un poquito y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuándo y por quién adquirió Timoteo tal instrucción? ¿De dónde adquirió Timoteo las instrucciones que él recibió? Porque cuando Pablo llegó en su segundo viaje, él ya era un discípulo. Pero anteriormente anteriormente en el libro de Hechos no vemos ningún contacto, no vemos que Pablo haya tenido ningún contacto con Timoteo, no se ve, no se especifica. Entonces, ¿cómo él adquirió ese conocimiento? Vamos a hablar de eso más adelante. Lo dejamos ahí por ahora, pero vamos a tocar ese tema más adelante. Consideremos que el apóstol Pablo estuvo en Listra alrededor de los años 47 y 48. Alrededor de ese tiempo estuvo el apóstol Pablo ahí en Listra, en su primer viaje misionero. Pablo en su primer viaje misionero vino a la ciudad de Timoteo, llamada Listra. Esa era la ciudad de Timoteo, Listra. Es una ciudad de la antigüedad que se hallaba en Liconia, en la actual Turquía, en Asia Menor. Iconio y Derbe también eran ciudades de dicha región. Iconio y Derbe. Debemos recordar estas ciudades porque son ciudades que están alrededor, están cerca ahí. Iconio y Derbe. Y a las cuales probablemente también Pablo fue a predicar, y donde es muy probable que Timoteo también frecuentaba estas ciudades. Es muy probable que no se sabe exactamente en cuál de estas ciudades Timoteo se encontró con Pablo para escuchar el mensaje de parte de Pablo, pero sí lo escuchó de parte de Pablo, el mensaje que le transformó a él. Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 14 y vamos a encontrar algunos detalles ahí. Vamos a ver: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Este es Pablo, este es Bernabé y probablemente Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, que andaba con ellos también, y es el que narra la historia de Hechos. Para ese tiempo ya no estoy claro si Juan Marcos todavía andaba con ellos, o si ya Juan Marcos se había separado de ellos. Sé que Marcos se separó de ellos en Panfilia. Así que entraron en la sinagoga
y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Ahí vemos ya cómo la obra del Señor que Pablo está realizando y sus compañeros están dando los primeros frutos. No sabemos si Timoteo es uno de estos primeros frutos, porque la Biblia no especifica a dónde Timoteo se convirtió. La Biblia sí especifica que daban testimonio de Timoteo aún los de Iconio, cuando sabemos que él era de Listra. Él era de Listra, pero aún las personas que vivían en Iconio, los hermanos que vivían allá, daban testimonio de él. No sería extraño también que este también fuera un lugar donde él se haya convertido, o que también de otras regiones dieran testimonio de él. Así que no sabemos si probablemente él fue parte de esta multitud de la cual está hablando aquí. Dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Corrompieron los ánimos de los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, viendo la oposición que había y la necesidad que había de discipular más a las personas ahí. Se quedaron más tiempo según la necesidad que había. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio, de tal manera que en Iconio creyeron mucha gente, pero salieron de ahí por causa de la hostilidad que había en contra de ellos en Iconio. Se fueron a la región de Derbe y de Listra, donde continuaban predicando, de tal manera que toda esa región fue llena del evangelio por causa de Pablo, del apóstol Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Así que no tenemos idea clara en cuál de estas áreas fue que Timoteo recibió al Señor, pero eso no tiene ninguna importancia. Donde él lo haya aceptado, eso no tiene importancia. Aquí lo que tiene importancia es que él vino a ser un fruto de la labor de estos evangelistas, específicamente de Pablo, ya que Pablo es el que reclama la conversión de Timoteo. Es Pablo el que se la adjudica, que él fue el instrumento que Dios utilizó para que Timoteo se convirtiera. Vamos a discutir eso más adelante también. Fue en esa región donde Pablo predicó bajo fuertes hostilidades de parte de los gobernantes y de parte de los judíos, ¿verdad? Ahí en Listra, fue ahí donde recibió tanta hostilidad que lo golpearon hasta dejarlo como muerto. Nos dice Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, o sea, lo andaban persiguiendo básicamente, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Muchos eruditos y escritores asumen que es aquí donde Pablo tuvo la visión de la cual habla en segunda de Corintios, me parece, que dice que si en el cuerpo no sabe o si en el espíritu no sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo y se le dieron se le permitió escuchar cosas inefables que no le son permitidas al hombre hablar, ¿no? Pero sí, y al mismo tiempo también habla de un aguijón en la carne que se le fue dado para que las grandezas que él había escuchado no se le sobrepasen.
¿verdad? Que no se enorgullezca por esas cosas. Me fue dado un aguijón, dice. Entonces, pero se asume que fue en esta ocasión donde lo dieron por muerto. O sea, fueron tantos los golpes que recibió Pablo que lo dieron por muerto. O sea, de que le chequearon el pulso, no respondía, le chequearon el corazón, no había ninguna función, no había actividad cardíaca, de tal manera que llegaron a la conclusión de que estaba muerto. Y acuérdense que esa gente no eran gente faltos de conocimiento para no poder identificar cuando una persona estaba muerto. Entre muchos de ellos habían doctores, entre muchos de ellos habían médicos, de tal manera que podían determinar. Y por naturaleza sabemos que los judíos son de un alto conocimiento académico, y no solamente académico, sino científico también, de tal manera que cuando ellos dicen que lo daban por muerto, ellos estaban seguros que él estaba muerto. Entonces aquí vemos que realmente se realizó un milagro en favor de Pablo. Aquí fue un milagro de parte de Dios en traerle nuevamente a la vida, porque si llegó hasta el tercer cielo, como muchos eruditos afirman, entonces están declarando básicamente que él sí se murió, pero que Dios le devolvió la vida. Dios le devolvió la vida, porque dice aquí, y Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, llegaron a la conclusión que estaba muerto, y eso porque lo examinaron. Entonces yo no concibo la posibilidad de que, por ejemplo, en Río Esteban estén juzgando, condenando y ejecutando a un apóstol del Señor Jesús, y yo no ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces, considerando que eran parte de la multitud que habían creído, Timoteo, su madre y su abuela, es muy probable que hubieran escuchado o hubieran sido testigos de todo este alboroto que se estaba llevando a cabo ahí también. Estamos hablando del primer viaje, y si en el primer viaje Timoteo fue convertido al Señor, quiere decir que recién estaba fresquito, de tal manera que es muy probable que él estuviera atento también a los acontecimientos en ese momento. En ese momento no se descarta esa posibilidad. Entonces podemos asumir con mucha base bíblica que Timoteo haya escuchado y haya visto a Pablo en su primer viaje a Listra. La Biblia nos dice que cuando el apóstol Pablo retornó a su segundo viaje, en el capítulo 16, Timoteo ya era un discípulo. En el capítulo 16, Timoteo ya era un discípulo. Significa que ya él contaba con el conocimiento, el entrenamiento que se requiere de acuerdo a las instrucciones del Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos toda esta información? ¿Cómo sabemos entonces que Timoteo reaccionó favorablemente a la predicación exclusiva de Pablo? Puede ser que Timoteo no haya conocido, puede ser que Pablo no haya conocido a Timoteo, porque si un predicador está predicando en un podium, en un lugar, y hay una multitud, y de esa multitud se reciben al Señor Jesús unos 300 personas, en el día de Pentecostal recibieron al Señor 3,000 personas. La Biblia aquí nos dice que en Iconio respondieron una gran multitud. No se dice el número de esa gran multitud, pero cuando se habla de multitud podemos hablar de probablemente más de 100, 500, 700, 800 personas, qué sé yo. Pero es una multitud no son 2 o 3 personas. Entonces, si en medio de esa multitud estaba Timoteo, que haya respondido a la predicación de Pablo,
Es probable que Pablo se haya ido de ahí y no haya ni siquiera conocido a Timoteo. Esa es una posibilidad. No sabemos si si interactuó de forma directa con Timoteo, Pablo, en esa ocasión, en su primer viaje, no sabemos. Pero sí sabemos que Timoteo respondió a la predicación de Pablo de forma directa, a la predicación de Pablo. Pablo predicó y Timoteo respondió afirmativamente a la predicación de Pablo. ¿Por qué decimos eso? Vamos a la escritura. Vamos a la escritura. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando Pablo se refiere a Timoteo como hijo en la fe, él está declarando que él fue el que lo evangelizó, que fue él el que por su palabra, por la palabra de Dios, a través de él, Timoteo vino a los pies de Cristo. O sea, de que fue Timoteo el instrumento que Dios, fue Pablo el instrumento que Dios utilizó para que Timoteo viniera a los pies de Jesús. Para que Timoteo viniera a los pies de Jesús. Dice Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. También encontramos esta misma frase, estas mismas palabras en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo y en primera de Timoteo están las mismas frases. Timoteo, refiriéndose Pablo a Timoteo como su hijo en la fe, como su hijo en la fe. Pero entonces la Escritura también nos dice que desde pequeño Timoteo fue instruido en las Escrituras. Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Timoteo fue instruido en las Escrituras desde pequeño y aproximadamente 2 años que Pablo viene a Listra otra vez, ya él es un discípulo y es un joven ya? Bueno, cuando se refiere de que Timoteo fue instruido en las Escrituras, no se refiere a que fue instruido en el Evangelio desde pequeño. Desde pequeño fue instruido en el Torá, que es la escritura que usan los judíos desde que son pequeños. Y él fue instruido por su madre y por su abuela y por su madre. Pero en el Evangelio él fue instruido por Pablo y por los discípulos. Fue instruido por Pablo, por la enseñanza que dejó Pablo ahí antes de regresar nuevamente. La Biblia dice que se quedó ahí por muchos días. Ese conocimiento del Evangelio más el conocimiento del Viejo Testamento que ya él tenía fueron suficientes para darle la habilidad que él necesitaba como discípulo. Entonces no hay confusión alguna ahí. Las instrucciones que le da Pablo durante el tiempo que Pablo está ahí, un poco de tiempo, y más las instrucciones que él tiene de sus padres, de su madre específicamente, de su abuela específicamente y su madre, del Viejo Testamento. Entonces él ya tiene todos los elementos que él necesita para, a través del estudio, formarse como discípulo. Cuando dice que fue instruido desde pequeño, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera había sido escrito. Él se estaba refiriendo al Torá y las instrucciones que recibió de Pablo y sus compañeros durante el tiempo que ellos fueron en su primer viaje. Esa fue la información que él tenía para convertirse en un discípulo. Básicamente, un discípulo es una persona que toma las escrituras y las pone en práctica. Lo que él tenía a su mano lo puso en práctica y eso lo convirtió en un discípulo. Entonces recordemos que el Viejo Testamento es una confirmación del Nuevo Testamento. Eso es lo que el Viejo Testamento hace. Usted lee el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento se lo confirma. El Viejo Testamento lo que dice es sí es cierto lo que dice. O sea, de que el Nuevo Testamento no niega al Viejo Testamento, sino que lo confirma. Así que con la información que le fue traída por Pablo, o sea, el Evangelio, más el conocimiento del Antiguo Testamento por su abuela y por su madre, siendo un niño, en poco tiempo logró lo que muchos no logran en mucho tiempo.
como dice Hebreos 5:12-14, dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, vemos que en el Evangelio hay unas personas que son rápidas para el desarrollo, mientras que otras son extremadamente lentas para desarrollar. Son lentas en el Evangelio, pero sí son rápidas en el secularismo. En las cosas del mundo son rápidos, pero en el Evangelio son lentos, son tardos para aprender los conceptos del Evangelio, mucho menos para ponerlos en práctica. Entonces, no pensemos que todo el mundo es lento para aprender. No, aquí encontramos personas, a Timoteo, y como muchas otras personas en el Evangelio, hay hermanos que creen en un año y el siguiente año ya están enseñando. Mientras que hay unos que creen en un año y pasan 10, 15 años y están ahí todavía. ¿Por qué? Es difícil de dar una respuesta, pero es una realidad. Así que Timoteo, para los 2 o los 3 años que Pablo viene de regreso en su segundo viaje, él ya es un discípulo. Él ya ha adquirido los conceptos básicos y el entrenamiento para ser un discípulo. Y todo es por poner en práctica lo que él sabía. Entonces, después, en el segundo viaje misionero, que Timoteo se incorpora al equipo del apóstol Pablo, Silas y Lucas, el escritor de Hechos, según Hechos capítulo 1, verso 1. Probablemente es en esta ocasión cuando Timoteo es ordenado para el ministerio como evangelista. Es muy probable que en el segundo viaje de Pablo fue cuando Timoteo fue ordenado para el segundo viaje del ministerio. Por hoy nuestro tiempo ha llegado a su final. Mañana continuaremos con este tema, si el Señor lo permite. Hasta entonces, amén.